Anda, súper activados con buena música, información, noticia y sano contenido el día de hoy. ¿Qué creen, familia? Como pueden ver, nos acompaña el pastor Miguel Montoya. Llegó el día de hoy para saludarnos. El pastor es siempre bienvenido. Tengo excelentes experiencias con el pastor, la iglesia, la radio. Pastor, tiene que volver. Empezamos con el pastor. Bueno, personalmente, Hay que hacer algo ya. personalmente yo empecé en radio aquí en Georgia con el pastor Miguel Montoya. Ya, ¿cuántos años hace, Karina, de eso? En el 2011. 2011. En el 2011 fue. Yo lo recuerdo bien. ¿Hace ¿Sí? 6 años? Sí, hace vaya muchos años ¿Cómo atrás. pasa el tiempo? 6 años estábamos en la radio. Buenos días, familia. Buenos días a toda la gente que está en la sintonía. Gracias por estar acá escuchándonos. Y sí, 6 años de estar en su momento. Hicimos un año de radio. Estuvimos haciendo un año de radio y ustedes estuvieron por ahí. Sí, ahí estuvimos. Esteban estuvo en la mañana y yo estuve en la tarde. Y ahora estamos juntos. Y Ya ahora casi 4 años. Y yo estuve pastor. al mediodía. Sí, hablemos. Hablemos. Esteban llamó era el programa. operador y... Hablemos con el Tremendo. pastor Miguel Montoya. Sí. Pastor, ¿cómo está? Gracias por venir. Muy bien. Qué bueno ver. Feliz, pues muy contento. El día de ayer mi hija cumplió 15 años. ¡Ay, Bueno, felicidades! le mando, Paola, una felicitación muy grande. ¿Qué está haciendo Hija, te quiero Paola ahorita mucho. en la escuela? Bueno, ahorita está en la escuela ya, sí. Pero qué ayer bien. cumplió sus 15 años. Y usted siempre joven y ella de 15 años, pastor. Ya, rápido, 15 años. Estaba haciendo cuentas ahorita que tengo 34, en marzo cumplo 35. Pastor, ¿y qué es lo que su niña más valora de usted? Yo creo que le gusta mucho la protección que ella siente al estar conmigo, cuidado y protección. Disfrutamos mucho pasar tiempo juntos y ella se siente muy, muy arropada, muy protegida cuando está cerca de ¿Y mí. cuál es su meta? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Le gustaría seguir también como Bueno, a una iglesia? Ella está enfocada en estudiar, quiere... Siempre cambiamos cuando estamos jóvenes, pero ella dice que le gustaría estudiar bien medicina o ciencias forenses. Eso es lo que le gustaría estudiar. Qué bueno. Bueno, pastor, estamos aquí el día de hoy con una sola intención. Queremos llegar al corazón de mucha gente que nos escucha. Para aquel que se encuentra tal vez un poco down, ha perdido la guía de alguna forma, no sabe o piensa que su vida no tiene ese sentido que necesita. Pastor, queremos que nos regale una palabra. La Biblia dice que la palabra no regresará vacía, sino que hará el propósito para el cual es enviado. La palabra de Dios es una medicina increíble para el alma, para el cuerpo y para el espíritu. Entonces, como dices, hay personas que de repente están teniendo pensamientos negativos, pasando por momentos difíciles, por situaciones complicadas. Y siempre la palabra de Dios es una medicina. Hay algo que quiero compartir, Esteban. ¿Por qué mucha gente se siente así triste? ¿Por qué mucha gente se siente angustiada? No le hayan sentido a la vida. Hay algo que quiero compartir que se llama la ley del valor. Y me voy a tomar unos 3 minutos para empezar a hablar o decir en qué consiste la ley del valor. Quiero iniciar diciendo que cuando Jesucristo nació en la ciudad de Belén. Sin embargo, él se desarrolló o él creció en la ciudad de Nazaret. Por eso se le conocía como Jesús de Nazaret. Sin embargo, hay algo bien curioso que me llama la atención en la Biblia. En todas las ciudades donde él pasó, hubo manifestación de milagros, sobrenatural, cosas sobrenaturales ocurrían, se levantaban paralíticos, los sordos escuchaban, las mujeres eran sanadas, los endemoniados eran liberados. En todas las ciudades donde él pasó hubo muchos milagros, no uno solo, muchos milagros. Así es. Sin embargo, en su propia ciudad no ocurrieron muchos milagros, fueron escasos los milagros que ocurrieron. Y de ahí nace la frase que Jesucristo mismo dijo: nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué razón? Entonces yo me preguntaba y decía, ¿por qué razón no sucedieron tantos milagros en su propia ciudad? ¿Por qué, pastor? Porque, bueno, él estuvo ahí, la gente lo conocía, la gente debería tener como esa confianza porque saben quién era él. ¿O es más fácil confiar en alguien que no lo conocemos, no sabemos cuál es su background? ¿Es más fácil eso? Exactamente, es increíble cómo en otras ciudades anhelaban tener por lo menos un día que pasara por su ciudad. Mujeres enfermas o hombres enfermos anhelaban que viniera Jesús a su ciudad, pero en su propia ciudad lo tenían y no ocurría nada. Y esto se debe precisamente a la ley del valor. Vamos a leer esa palabra que está aquí escrita en el libro de Mateo, capítulo número 13, el versículo 53, que es la base de lo que queremos hablar en el día de hoy, y dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros?
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Sigue la lectura y ahorita la voy a decir, pero vea, era tanto que lo conocían a Jesús, que conocían el nombre de su madre, el nombre de su padre, conocían a qué se dedicaba la familia, Exacto. el carpintero, el padre carpintero. ¿Cuántos hermanos tenía? ¿Cuántos hermanos tenía? Los nombres de sus hermanos, que hay que aprovechar aquí para decir, mucha gente piensa que la madre de Jesús siguió siendo virgen hasta su muerte y sin embargo ella tuvo una vida matrimonial como cualquier otra mujer. Exacto. Casada con José, después de engendrar a Jesucristo, tuvo 4 hermanos o 4 hijos varones, más hembras. La Biblia no nos dice cuántas hembras tuvo, pero lo conocían en su ciudad tanta que hasta nos da el nombre de sus hermanos. Dice sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero aquí cuando dice, y se escandalizaban de él, dice en el original e incluso en la nueva versión internacional en inglés dice, y lo ofendían. O sea, no solamente se escandalizaban de decir quién es sino que lo ofendían, le decían, hey, carpintero loco, ¿tú quién te crees? ¿A poco crees que puedes sanar? ¿A poco crees que puedes hacer milagros? Claro. Lárgate de esta tierra, lárgate de esta ciudad. O sea, lo ofendían. ¿Por qué no pudo hacer allí muchos milagros? Por causa de la incredulidad de las personas. Pero hay algo aquí que es Pero la ley esa del incredulidad valor. solamente era ahí en el pueblo donde Era donde él Nazaret. creció. Donde él creció. Era donde él creció. Y hay una razón por la cual. Y aquí ya voy a desarrollar lo que es la ley del valor. Y la ley del valor, para entender la ley del valor, vamos a hablar un poquito de lo que es la ley de la oferta y la demanda. En términos económicos o financieros, la ley de la oferta y la demanda no es otra cosa más que cuando hay una cantidad de mercancía muy grande, el precio se abarata. Un ejemplo de esto, cuando las casas fue hace 9 años que hubo una crisis y las casas se 2001. abarataron aquí en Atlanta y en todo general, en todos Estados Unidos. ¿Cuál fue la razón que perdieran su valor? Porque si vamos a hablar de la ley del valor, tenemos que entender esa. ¿Por qué razón perdieron su valor? La razón fue porque había demasiadas casas a la venta y muy pocos compradores. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si hay 6 casas y solamente 2 personas para comprar, ¿qué va a suceder? El de la casa número 1 va a decir, yo te la vendo por 150. Claro. Pero como solo hay 2 opciones que van a comprar, entonces el de la casa de al lado la quiere vender. ¿Qué tiene que hacer? Bajarle el precio. Bajarle el valor para que pueda venderse. Entonces yo te lo doy en 120. Y entonces se entera el de la casa número 3. ¿Y qué tiene que hacer para vender? Bajarle más el precio. Seguir bajando el valor. Te la vendo yo por 100. Y el otro se entera y dice, no, solo hay 2 opciones y esta no se me escapa, yo la tengo que vender. 80. Te la vendo en 80. ¿Dónde está, pastor? Yo quiero esa casa. La casa número 5 dice, no, yo no quiero que se me... por 40. Valor. Lo que hizo que baje el valor fue el que había mucha cantidad de mercancía, vamos a ponerlo así. Pocas personas. Exactamente. Mientras más mercancía hay, más se devalúa el precio. Y eso ocurre no solamente en casas, ocurre en cualquier cosa o en cualquier mercancía. Bueno, regresemos al tema o al caso de Jesucristo. La gente tenía a Jesucristo por mucho tiempo, lo tuvieron ahí. Lo tuvieron ahí de años, crecieron con él, lo conocían a sus familiares. Entonces era, vamos a llamarlo así, el producto, no quiero que me malinterprete la gente de internet, pero vamos a entender esto aquí, ¿no? El producto era demasiado, lo habían tenido mucho tiempo. Como lo habían tenido mucho tiempo, mientras más mercancía dijimos, el valor que le pasa, se devalúa Y o eso baja. es cierto, el famoso refrán, nadie sabe lo que tiene hasta cuando lo ve perdido. Es ahí exactamente donde entra esta aplicación de esta ley, la ley del valor. ¿Y qué es el tema el día de hoy? Meditar y reflexionar y concientizarnos que es importante regresarle el valor a las cosas importantes y a las personas. ¿Por qué razón? Cuando nosotros valoramos las cosas, obtenemos lo mejor de ellas. Claro. Cuando valoramos a las personas, obtenemos lo mejor de las personas.
¿Por qué razón aquí no pudo haber ningún milagro? Porque no lo valoraron. Lo tenían tanto ahí, Claro. no le dieron el valor que en realidad Jesucristo tenía, y entonces las personas no pudieron recibir nada de él. No era porque Dios no tenía poder, no era porque él no quería esa región, no era porque él estaba cansado de esas personas, era simplemente por la misma actitud de las personas. Las personas no valoraban a Jesús, y cuando tú no valoras a una persona, tú no puedes obtener lo mejor de esa persona. En eso Cierto. consiste la ley del valor. Gente que está triste, angustiada y preocupada porque anhelan una vida que sus amigos tienen o otras personas tienen, Sí. porque están valorando lo que otros tienen, pero no lo que ellos Pastor, tienen. pero ¿qué es lo Exacto. que lleva a la persona